¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Cobursa, el querido Cristino, Adrián, Juanqui, Juanpi, Miguel, querido Miguel, bueno, un montón de amigos, Ubaldo, Pablo de Villa Carlos Paz, Edgardo, Javier Sosa, montón de amigos que se vienen acercando, por ejemplo, el amigo 09 Michael, que está desde cuando éramos 20 o 30 y sigue bancando y sigue bancando y sigue apostando. Así que bueno, gracias de verdad a los amigos que están siempre y bueno, los amigos que se vienen acercando, sean bienvenidos, espero que el contenido sea de su agrado, entre ellos el amigo Sergio, el amigo Julián, el amigo Marcelo Ares, que también está hace un montón y cuando tiene que hablar tira la precisa. Un saludo a todos. Nada. Una nueva charlita, día de calor hoy, ya se está empezando a trabajar con lo que es ventiladores de techo. No hago aire acondicionado, sé instalarlo, sé unas cosas, pero soy de los que sostiene que cada uno en su oficio, el que está orientado, se especifica en eso, que trabaje, que desarrolle su oficio como corresponde. Hay que vivir y dejar vivir. Pasa que uno tiene clientes que lo llaman por cualquier cosa, porque ¿no? Por ahí en lo largo del tiempo uno fue cultivando y empezó a ver los frutos de años y años de trabajo en la confianza de los clientes, más que nada, ¿no? Así que bueno, hay que valorar esa confianza. Yo me ocupo de todo lo que es electromecánica, así que bueno, nada. No sé a qué iba con esto, pero bueno, el día de calor se empezaron a pasar presupuestos con temas para reforzar líneas, porque bueno, van a instalar un aire o empiezan con consultas a ver si las cosas están en condiciones o por ahí, un poquito más profundo, empiezan los problemas de electricidad, dado que por ahí van anexando algún equipo, quizás de no tan nueva generación, y ahí nacen los trabajos de electricidad de esta época. Bueno, una breve introducción de lo que fue el día. Día de calor, acá en el taller se siente. Tengo un ventilador industrial ahí, pero si lo prendo, créanme que no se escucharía nada. Es más, se volaría este sector que hice, que delimité, es la palabra para esto de las charlitas. Bueno, o para mostrar alguna herramienta en el banco. Tengo que abordar el tema. Quizás algunos amigos ya estén aburridos, pero es mi obligación abordar el tema, dado que en el canal nunca se dejan temas pendientes ni se pasan por alto. Hoy se comunicaron de la empresa de NRucci para hablar sobre el tema de la llave. Bueno, hicieron las pruebas necesarias, hicieron sus pericias, de hecho me mandaron fotos de la llave en los distintos, con las distintas pruebas a las que fue sometido el material, bueno, varias cosas que no encuentran una falla en la herramienta. No encuentran una falla en la herramienta, la dureza está bien, revisaron la curva interior, está bien, me mandaron fotos de la llave en una especie de prensa midiendo la dureza, aparentemente está todo perfecto. Un poco les resulta increíble que la herramienta se haya roto. Después de pasar algunas cosas en limpio, bajando un poco, no digo el tenor del diálogo, pero ya entrando en un poco más de confianza, lo que yo les dije fue: hubiese preferido que me digas que encontraste algo, porque bueno, verdaderamente la llave se rompió como conté. Tiene que haber alguna explicación que no sea que yo la usé al revés y que la quise romper a propósito.
Como le decía al muchacho, que tan educadamente y humildemente, y eso lo vengo diciendo hace mucho, tienen una humildad, al menos los que reflejan en las conversaciones, gente humilde, gente que se interioriza, se preocupa. Por ahí, en este caso, hicieron un poco más de hincapié porque les sonó muy raro que la llave de caña se rompa. Aparentemente, es la primera que pasa en la historia. Bueno, hablamos un poco, como les dije, me mandaron las distintas fotos a las que sometieron la llave. Bueno, se rompió. Ellos no le encuentran explicación. Como les digo, hubiese preferido que me digan, Tano, encontramos este defecto. Pero no por una cuestión de tener razón yo, no me interesa tener razón. Sí me interesa que no quede el fantasma dando vueltas de que yo la rompí a propósito o hay una mentira detrás de esto. La llave se rompió en las circunstancias que yo les digo. ¿Me gustaría que aparezca alguna otra rota? Y quizás sí, pero no para mala fama de los muchachos. Para que vean que no estaba mintiendo. Porque no gano nada. Es lo que yo hablaba con la gente. Que me terminaron entendiendo y bueno. De hecho, ahí hice en la comunidad una especie de... No desafío, porque no es la palabra, pero una especie de un pedido de que por favor me manden videos con sus videos. Vamos a subir videos. No importa la duración. Si quieren tardar 1 hora describiendo, si quieren tardar 15 segundos, no importa. Me lo mandan y lo vamos a subir a mi canal para que se puedan escuchar las dos campanas, que de hecho yo las he visto yo, las llaves gastadas y con 100% de funcionabilidad. Bueno, tuve la desgracia de venir mal predispuesto con la marca, porque ya venía con algunos antecedentes. Estar en contra de determinadas circunstancias, que determinadas personas agarran la herramienta y hablen cuando ni siquiera la usaron para apretar un tapón de media. Y bueno, todo eso generó cierta incredulidad, no me creyeron, sobre mi palabra. Bueno, yo los invito, lo único que puedo hacer es decirles que yo fui sincero en cada una de las palabras que dije, de cómo fueron las cosas. Tengo videos usándola, no tengo videos cuando se rompe, porque si tuviese ese video hasta sería más sospechoso. No lo tengo, sinceramente no lo tengo. La llave estalló, se descabezó, sé usar una llave. Hace 30 años que uso llave, sé para qué lado se pone, porque los muchachos no, pero algún amigo me dijo, no la habrás usado al revés. Bueno, y eso y decirme que soy X cosa es lo mismo, yo sé usar una llave. La llave se rompió. Pero como les decía a estos muchachos, que no encuentren una falencia en la unidad, a ustedes los deja tranquilos. A ustedes los deja tranquilos. Pero a mí no. Yo hubiese preferido que encuentren un problema. No para tener razón, sino para que mi palabra no esté en duda. Pues yo ahora estaría diciendo, no, hablaron los muchachos de la fábrica, encontraron una burbuja o está pasada de dureza, se rompió. Pero bueno, la devolución fue que la herramienta está perfecta, me van a mandar otra. Les dije que si consideraban que no correspondía a la garantía, porque deduzco, si es verdad, porque ya uno no sabe qué creer, deduzco, y ustedes son testigos, lo vengo diciendo desde el primer día que tengo la llave, o sea, la primera vez que después utilicé la llave, a la noche hice una charlita y comenté esta situación. Me está costando acostumbrarme a que no trabe lo que se denomina la sección perro. Me está costando. Entonces, ¿qué hacía? Le daba más registro para que uno apriete y no llegue a trabarse el perro. Aparentemente, el cálculo de palanca multiplica muchísimo la fuerza y podría existir la posibilidad de que se haya descabezado de esa manera. Yo sostengo que se debería haber doblado, pero bueno, no voy a seguir con la polémica. Les pido por favor, no se queden en boquearla,
por Instagram, manden los videos con su llave, diciendo lo que quieran decir, yo lo voy a subir. No me retracto de ninguna de mis palabras, les doy la posibilidad de que cada uno muestre algo que le dio resultado, ya sean destornilladores, pinza de perro, pico de loro, llave de caño. No me quedo solamente en las unidades que yo probé. ¿Tienen herramientas en Arruchi que funcionaron perfecto? Bueno, muéstrenlas en mi canal. Yo se los brindo y suban, me lo mandan y subimos el contenido. Siempre dentro del marco de respeto, dentro del marco de los parámetros normales, de una discusión que pueda suscitar, pero en los parámetros del respeto, tienen la libertad de mandarme a mis redes y yo los voy a subir los videos de su N-Ruchi usada, gastada, funcionando al 100%, de su pico de loro, porque yo duermo tranquilo de que dije la verdad. Cada una de mis palabras dije la verdad. Se lo explicaba a los muchachos de la fábrica, que vuelvo a remarcar, tienen una humildad grande, o bueno, al menos es lo que me mostraron a mí, porque van a decir, sí, ¿qué te van a decir? ¿Qué te van a decir? Conmigo la verdad no es como hablar, llamémosle, con la gente de Baco. Con Don Baco no hablamos nunca. Es como, hablar con el jefe de calidad y fíjate y le podés decir esta llave, esto, lo otro, y el tipo va a decir, bueno, está, listo señor, veremos. Bueno, esta gente no. Uno habla directamente con quien las produce y quien pone la cara y se interiorizan del problema. El tema de la picoloro lo escucharon con un poco más de atención, un poco más de... No sorpresa, en esta ocasión sí hubo sorpresa y un poco de desconfianza. Es lo que yo percibí, que después se disipó. No tengo nada en contra de ellos. Pero bueno, sí tengo en contra, que lo que le dije no tiene nada que ver la marca. Tengo diferencias con una persona que quizás no sabe ni que existe mi canal, pero me parece una pavada lo que hace. Y tengo la libertad de decirlo porque el canal es mío. He comentado muchísimo en sus videos, mis comentarios no salen nunca. Bueno, nada. Circunstancialmente vi ese orgasmo de emociones que tuvo cuando le llegaron las herramientas Ruchi. No vi que lo utilice nunca. Mi sobrino, que es investigador de las situaciones, estuvo mirando. Aparentemente usó la pinza de presión indestructible para poner 2 tornillos, 2 fijaciones de inodoro en un baño que hizo en la casa, no sé en dónde. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Entre otras cosas, el tema Ruchi lo dejamos ahí cuando llegue la llave, porque me ofrecieron devolverme la plata. Le dije que no. Si ellos consideraban que yo tenía que seguir utilizando la llave, que me manden una. Si no, bueno, listo. No amerita garantía la herramienta porque la rompí yo. Yo la mando a soldar y se acabó. O sea, va a durar menos, va a durar más, depende de la mano de quien la suelde. Tengo herramientas soldadas de otras marcas, las he dicho, las he mostrado. Pero bueno, Inafor no rompí nunca. Como conté muchas veces, yo arranqué trabajando en este tema como peón. La inexperiencia, siempre amé las herramientas, pero eran de la persona que me daba trabajo, entonces me autorizaba o lo veía trabajando a él con 1 metro de caño palanqueando una Inafor y trabajábamos así y no se rompió nunca. Quizás sí se dobló un poquito la cabeza, quizás sí, pero no se rompía. Pero bueno, yo estoy tranquilo, al menos que de este lado estoy diciendo la verdad. Me hubiese gustado que me diga, mirá, Tano, la verdad pasó, ya está. Pasa. Oreste Berta reventó 72 motores, 72.000 motores. El polaco Erceg falló en 52 carreras. Una herramienta se puede romper. Me hubiese gustado que encuentren una falencia. Pero no por tener la razón. No me interesa tener la razón. Llega una edad, llega una etapa en la vida que a uno lo que menos le importa es tener razón. La devolución fue esta. Hicimos todas las pruebas. Hicimos todos los ensayos, no hay
falencia en la herramienta. Eso reduce las cosas en mi contra. No la sé usar, la rompí a propósito o tuve mala suerte. Estas dos no corren. No tuve mala leche y sí la sé usar. No soy un tipo mala leche. No romperé una herramienta nunca. Tuve mala suerte y sí. Pero sostengo la teoría que en alguna otra va a pasar lo mismo. Y esa va a ser la que digan, el tipo tenía razón. No tuvo maldad, se rompió con un mínimo ajuste y la herramienta se rompió. Pero no tengo nada en contra de los Rucci. Vuelvo a invitarlos por última vez y ya cambio el tema porque se están yendo todos y esto me interesa que lo vean. Los invito a cada uno que haya utilizado las herramientas, les haya dado buen resultado. Hagan un video de la duración que quieran. Acá no se edita nada, salen como salen las cosas por ese motivo. Lo termino de grabar, lo subo, me como los errores que puedo cometer en alguna palabra, pero la idea está. O sea, mándenme los videos correspondientes con su Rucci y yo la subo. Yo subo el video. Lo único que les pido, no se queden en el jetoneo de Instagram, bánquenlo con el pecho, mándenme el video, así yo puedo quedarme tranquilo que estoy siendo neutral y no tengo nada en contra de la gente de Rucci. Y hablando de pan triste, bueno, mi sobrino hoy se reía, me dice, ustedes van a terminar los cachetazos, porque alguno le va a ir a decir y se van a cruzar en Easy, uno filmando cómo se coloca un flotante de tanque que ya está armado por los muchachos de Easy, vos filmando cuánto valen las herramientas y se van a agarrar a los cachetazos. Sí, le digo, a ese hay que pegarle con la mano abierta, pero bueno, otro tema, listo. Después, lo último que digo sobre este tema, voy a hacer un videíto aparte, si quieren véanlo, si no, no lo vean, diciendo más o menos esto mismo, no textual, porque uno cambia alguna palabra, pero para los amigos que no les gustan las charlitas, no quiero que este tema quede fuera, no es que me ensañé con Rucci, simplemente que noto que a algunos amigos no les gustan las charlitas, porque se van 40 minutos, media hora, una hora, no tengo tiempo, eso es lo que me gusta, al que le interesa lo sigue, pero hay gente que le gusta ver el tema, entra por el título. Y quiero que tengan esta información de lo que pasó, de cómo fue y de que no hay mala leche. De que no encontraron falla y que aparentemente la culpa es de mi inoperancia. Listo. Bueno, un amigo, muchacho muy educado, F.R.R. Me gustaría saber tu nombre, me apareces así. Me preguntaste casi en modo urgente cómo, intuyo que tuviste la oportunidad de comprar alguna y necesitabas esta información. Intuyo yo, capaz que por otra cosa, cómo diferenciar una Raselli de la buena época de la mala época. Comprenderás que Raselli de las paupérrimas, de las de muy mala calidad, que me quedaron muy pocas, por razones obvias. Primero porque se me explotaron en la mano, de los dos lados, de la estriga y de la boca. Y segundo porque, bueno, uno ya después no la compraba, hasta que lograba dar con unidades que sí valían la pena y eran de la época dorada de Raselli. Dorada en el sentido de la época de oro. Las que venían doradas eran las Dowidat, que Raselli es la copia exacta de la Dowidat. Es lo mismo, nada más que en vez de decir Dowidat, dice Raselli. Mantienen hasta los mismos códigos. Incluso yo hice un video, bueno, pensé que la tenía dando vueltas por acá, la vi hoy. Hice un video haciendo Raselli, Dowidat y la línea de Baco plana, que son exactamente iguales, las tres unidades en peso, dimensiones, código exacto. Como te decía, de la pésima época de Raselli no me quedaban por esas razones, pero pude encontrar alguna que otra unidad de las chiquitas. Esta es de 1/4, no sé si lo vas a poder distinguir, pero te voy a pasar los detalles que hay que tener en cuenta. Esta Raselli es impresentable, chiquita, por eso no se rompió, pero con el mínimo uso, el hexágono, porque esta es una combinada pero hexagonal, ya medio tiró a redondearse. Contra esta,
de iguales características, que es de la buena época de Raselli. Traté de no poner el flash, traté de no poner el flash hoy para que se note la diferencia entre unidades. Pero bueno, te voy a pasar en limpio los detalles. Me hubiese gustado tener alguna más grande de la paupérrima época para que todo sea más apreciable, pero creo que a simple vista lo podés notar. Primero y principal, esta es la buena, tenemos la presencia de un cromo incipiente. Si hubiese puesto el flash, no la verías directamente, brilla. Esta ya es un material opaco. Las litografías de Raselli, Acero Cromo Vanadio, Industria Argentina y demás son prácticamente ilegibles. En este caso, la llave está confeccionada con... Había dos tipos de matrices. Una que venía con la medida en relieve, o sea que formaba parte de la matriz. Otra que esta parte era lisa y le punzonaban el número. A ver si tengo alguna. Acá tengo. Esta es una 2532, por ejemplo. Esta es de la buena época de Raselli. Creo que esta llave no tiene uso. Esta es de la buena época de Raselli. Vamos a mostrar una medida más grande, punzonada, ¿ves? Raselli en un relieve importante, cada letra la podés diferenciar de la otra. Podés leer claramente cada una de las frases. La boca está justificada es decir, está centrada con respecto al eje de la herramienta en el medio. En estas está hecho en cualquier lado, donde se puede, donde les quedó cómodo. Tenemos exceso de material. La verdad, una muy mala unidad, es fácilmente diferenciable. Sobre todo, además de lo estético, el peso. Créeme, y ojalá lo puedas apreciar, no tengo la balanza, pero esta llave pesa 2 de estas. O sea, es muy notable. Quizás una persona que no está finito con el tema Raselli no note estas cosas. Y en un cuarto, llavecita de un cuarto, es prácticamente imperceptible. Estamos hablando de, no sé si llegarán a 100 gramos. Sí, 100 gramos podría estar esta. Esta es muy liviana, muy desprolija. Hay excesos de material en todos lados. La boca no está justificada con respecto al eje. Una anatomía, si bien es Raselli, pero no sirve. De estas, y conté la anécdota varias veces, había una ferretería industrial, acá donde yo vivo a 3 cuadras. Y bueno, en un momento tenían la Workmaster y colgadas así circunstancialmente Raselli. Y yo quería la Raselli. Me dice, no compres eso, es una porquería, llévate la Workmaster al mismo precio. Dame la Raselli. Yo había salido en industrial, bla bla, la historia que ya conocen, que esto que lo otro. Bueno, me vine con las Raselli. Me puse a trabajar en una Coupé Torino con las Raselli. No llegué a aflojar un bulón que se me explotó la estría. Tuve que ir y comprar Workmaster, Stanley Workmaster. Y después la Baco, que ya ahí venían Zambic. Pero había muchas unidades de la antigua Baco, estábamos en una transición. Después, con el paso del tiempo, con los años, uno fue desarrollando este vicio. Pude armar todos los juegos de combinadas, de boca, estriadas, que iba a agarrar, pero bueno, ya la mostré un montón de veces, por ahí no tienen ganas de ver. Así que bueno, espero responder más o menos tu pregunta. Te das cuenta cuando una llave es de calidad y cuando otra no. Lo que es nomenclaturas, estética, desprolijidades de una llave de excelencia que no debería pasar. Te puedo asegurar que son llaves imponentes. Incluso tengo llaves grandes dando vueltas de estas y van muy bien.
van muy bien. Hay algunas que eran tan malas de este estilo, las que vienen punzonadas, la medida punzonada, que se equivocaban, le pasaban la piedra y la volvían a punzonar en forma correcta. Un desastre, eran un desastre. La última época fue un desastre, pero todos saben que yo el corazón lo tengo con Raselli. Una llave que siempre me gustó, me dio resultado. Pero bueno, llegando a su fin, llegando a su final, al final de su producción, se transforma en un desastre. Muy mala calidad, muy mala calidad. Bueno, después voy a abordar, estos son juegos nuevos y de la buena época. 18-16, Raselli, al igual que Inafor, al igual que Ensic, tenía, podían ser correlativas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y así hasta la 20, 22, 21, 23, bueno, ahí cambiaba un poquito, pero por los usos frecuentes. O si no, tenía 6, 8, 8, 10, 10, 12, 14, 12, 13, 15, mezcladas por uso frecuente y medidas pares e impares. Por ejemplo, la llave de 19-17 de boca o estriada fue un éxito, la usé siempre. Dos medidas muy populares en lo que era la antigua escuela, como la 13 y la 11. Con esa prácticamente se trabajaba siempre. Y con la llavecita 8-10, 17-13 y alguna medida más para lados aislados, valga la redundancia, para sectores aislados, se podía desarmar un FIA 600 prácticamente. Estoy hablando en la época que yo andaba con los de Carlo, con los FIA 600, FIA 800, en fin, esa época. Espero haber respondido tu pregunta y que te sirva el dato. Cualquier cosa, mandás una foto en Instagram, yo te digo en un toque, las conozco, de esto conozco. Bueno, el amigo Gastón, comentaste que compraste la línea industrial de Bremen en pinzas. Te felicito, son buenas. Son buenas, yo las he usado, las tengo en el tallercito. Tengo el alicate, la pinza de punta y la pinza universal. Te puedo asegurar que se asemejan mucho a estas, a la línea Word Pro, que soy uno de los primeros que tuvo, antes de que aparezcan en las ferreterías de acá de la zona. No es soberbia, no es pedantería, pero el distribuidor las traía y me dijo, probate esto que dentro de poco vas a ver que se van a hacer conocidas. Estamos hablando unos años atrás y verdaderamente han dado muy buen resultado y nada, la verdad que si compraste las Bremen, después voy a hacer una toma de contacto con las Bremen porque me quedé con las Bremen House, lo que pasa es que empecé a hacer toma de contacto de Total, de Inco, línea liviana, línea pesada y bueno, se hizo, tengo que utilizar la herramienta un periodo de tiempo para poder hacer una devolución y las Bremen de Noel industrial me quedaron un poquito renegadas. Todavía en el canal está la toma de contacto con Bremen, la línea House, que en su momento eran las buenas, tendrían que haber sido las buenas, o sea, fueron mucho mejor de lo que hay ahora en ese segmento. Antes eran las Bremen que uno compraba como pinza Bremen, si bien no eran espectaculares, pero eran mucho mejor de que si uno comparase una de las que yo tengo con una actual, hay diferencias. ¿Por qué? Porque sacaron el otro segmento, entonces bajaron un poquito para que el otro se luzca más. Eso es así, lo sabemos todos. Bueno, Gastón, gracias por el apoyo. Bueno, un amigo que compró herramientas de la marca ZX, quiero decirle que yo vengo eligiendo ZX desde hace mucho tiempo. La verdad, a mí no me han defraudado, me faltan algunas unidades, pero esto es a modo de ejemplo. Tengo las llaves, el juego de llaves combinadas. En algún momento supieron estar al frente del taller de motos, la verdad se la han bancado muy bien. Después lo dejé como segundo juego, formé el elenco de Baco para tener ahí con el amigo Jorgito.
Pero bueno, lo que es en lo personal, muy bien. Las pinzas, la verdad, la elegí hace mucho tiempo. Si pudieras observar los detalles, te darías cuenta que esta pinza está usada y reusada. Y volví a apostar y volví a comprar un juego nuevo. Y la verdad que la calidad no se ha movido en absoluto. La verdad, la Pico del Oro quizás no es de mis favoritas. Se puede asemejar y creo que ganarle por el precio, por el precio. Por el precio y la fama. Por el precio y la fama creo que le puede ganar a la de Bremen tipo House o liviana o económica. Es excelente. Excelente en cuanto a calidad, precio. Va muy bien, ha trabajado conmigo en plomería, ha estado formado parte de la caja. No me gustan este tipo de mangos, si bien son cómodos y dan cierta seguridad, pero es una de las primeras cosas que le critico a Inco, Total, en Top. La hacen bastante aparatosa y bueno, pero en sí es una herramienta que no se zafa, no la zafé, no es pavonada, es pintada. Pero lo que es pincitas, pinzas, alicates, bueno, lo que vos me comentabas, la francesa la tengo y la pinza de presión o denominada perro la tengo también, viene con algunos manguitos. La francesa no la uso mucho porque no me gusta la francesa con empuñadura y todo ese tipo de cosas. Ya lo saben los amigos del canal, no es que sea mejor ni peor, son gustos. Me gusta la sensación de la francesa de acero, o sea, la que va. Y bueno, nada, por ahí ponerle grip, swing, grip, drum, mangos anatómicos no me gusta mucho. Para que veas, mira, acá tengo una de pinza de 8 pulgadas para estrenarla cuando la pueda utilizar, que ya me saque determinadas tomas de contacto que estoy haciendo, la voy a incorporar porque ya es una de las que forma parte del elenco definitivo de marcas que tengo en la caja. El alicate cuerdas de piano, yo le llamo para cables gruesos, casi arbitrariamente, son muy buenas. Lo único, alguna vez me ha pasado, alguna vez, no en todas, que los mangos vengan un poquito flojos, ¿viste? Cemento de contacto, lo armás, te olvidás que la tenés por un rato, ya está, se terminaron los problemas. Mirá que esta tiene marchas arriba, le he dado en todo, prácticamente no tiene juego, no trae segmento de corte, me gustan las pinzas de punta plana con segmento de corte, porque a veces, y lo comento siempre, cuando uno está trabajando o desarrollando una instalación eléctrica y generalmente uno está solo, va corriendo la escalera para un lado, para el otro. Yo he cableado todas las instalaciones que hice y ven, las desarrollé solo, o sea, pasando la cinta, trayendo el cable, viendo que no roce en ningún lado. Por eso la importancia de los conectores en las cajas. Bueno, después vamos a desarrollar un poco esos temas. Pero bueno, siempre solo, como loco malo, circunstancialmente algún chico que me ha querido ayudar. Tuve hijastros que me han dado una mano, pero ahí, o sea, lo que menos le gustaba al pibe era estos trabajos que uno hace. Medio que le metí un poquito el bicho, pero no era lo de él. Lo que él quería era ganarse unos pesos para poder salir con la novia, cosa que lo veo bien y nada, es así. Pero a lo que voy es que generalmente ando solo, o anduve solo. Y bueno, el segmento de corte, ya me estaba yendo por las ramas. ¿Cómo me fui por las ramas? Y sí, no está bien de la cabeza este chabón. Más de uno lo dice. Hasta dijo que iba a terminar a los cachetazos. Puede pasar. Que uno se siente zarpado, el otro por ahí es de encarar con el pecho para adelante y bueno, morirán inocentes.
Me van a censurar el video. No. Basta con esos chistes que después se pudre todo. Bueno, volvemos al tema. No se vayan, no sean así. No me dejen solo. Segmento de corte. Uno está trabajando solo, con la escalera. Corre para un lado, va, viene. Bueno, suelo tener las herramientas enganchadas al cinturón. Pero uno fue a conectar abajo, se olvidó el alicate. Mientras más herramientas tengamos con segmento de corte, mejor. Porque nos evitamos de bajar y subir una vez más. Cuando uno está trabajando, desarrollando una instalación y se posiciona para trabajar ya con las herramientas enganchadas en determinado... vamos a hacerla más prolija. Enganchada en determinados lados, el cinturón, bla, bla. Bajar a buscar el alicate, les puedo asegurar que da fiaca. Una cosa es a las 8 de la mañana, otra cosa es a las 4 de la tarde. Entonces, más herramientas tengamos con segmento de corte, mucho mejor. Pero estas sin segmento de corte, créanme que tiene su encanto. Tienen su encanto y su uso. De hecho, yo no me acuerdo si fue este año, este Día del Padre, no me acuerdo si fue el anterior. Me autorregalé y voy a mostrarla. La MEX, pero la MEX de antigua generación. La que venía con este packaging. Entre paréntesis, ya me tiene que estar por llegar los destornilladores MEX acrílico que compré gracias al amigo Miguel, que me mandó un link y bueno, pude hablar con el vendedor, bla bla, y nada, estoy a la espera de que lleguen, así que vamos a colgar esta de vuelta acá. Pero bueno, gente, quería terminar con el tema de herramientas del elenco definitivo. Bueno, amigo, te felicito por la compra con DSEX o ZX. Espero que te salgan como a mí. Promedio, calidad, precio, vida útil. Va muy bien. Bueno, tenía ganas, como les estaba diciendo, de seguir con el tema herramientas que forman parte del elenco definitivo, de que más allá de que haga una toma de contacto o testee alguna otra herramienta, esas las voy a tener siempre. Por ejemplo, la llave de caño Robust, la francesa Metz. Bueno, los amigos que vieron la charlita anterior a esta ya saben de qué estoy hablando. Pero bueno, se hizo larga porque quería meter el tema de Rucci para ya cerrarlo. Van a aparecer dos circunstancias más, que son el video sin la charlita, como dije, para los amigos que no les gusta la charlita se enteren porque entran por el título. Cuando llegue la llave nueva, se van a enterar que llegó la llave nueva y van a aparecer todas los videos que ustedes me manden mostrando su N-Rucci. Esto no es desafío, no es falta de respeto, no es soberbia, no es nada. Se va a subir para demostrar que yo no tengo mala fe con la marca. O sea, no me interesa si venden 1.000.000 de llaves o mañana desgraciadamente cierran sus puertas. No pasa por ahí. Hice la toma de contacto como con todas las herramientas. Tuve la desgracia de que se me parta como un queso. Pero bueno, lo triste fue cuando bajamos la espuma. Si bien son gente de mucho respeto, mucha humildad, cuando bajamos la espuma le dije, mirá, lamento que me amargué, sinceramente me amargué, porque yo esperaba, cuando uno está convencido de que está diciendo la verdad, dice, no, tiene que saltar que la herramienta tiene un problema. No. Hicieron todas las pruebas de curva, de esto, del otro, la llave está bien. Dejó entrever que la usé al revés. No la usé al revés. Le expliqué que yo hace 30 años de trabajo. No se me cruzaría nunca por la cabeza romper una herramienta adrede. El que ama las herramientas, porque también me mandaron un par de mensajes por Instagram.
tipos, viejos lobos de esto, y me dijeron, vos sabés cómo romper una herramienta sin dejar huellas. Me dolió. La verdad me dolió, eso me dolió. Pero no, me puse... ¡Ay, mira lo que me dijo! No me puse a llorar así. Digo, ¿cómo pueden descreer tanto de un tipo? O sea, digo, no, vos, Tano, con lo que sabés de herramientas, vos sabés romper una herramienta sin dejar huella. Me dolió. No me puse a llorar, pero dije, los invito a que si tienen contenido, hagan un videíto, cuando estén mañana con la Ruchi, con el destornillador Ruchi, les voy a mandar un videíto a ver si lo sube. Y pongan, Tano, para vos, N Ruchi, listo. Yo lo subo tal cual. Les pido autorización. Al momento de mandármelo lo subo. Ya quiero que lo sepan. Así que bueno, gente, no los aburro más, como les decía. Van a ver ese video del tema, porque ya parece que uno no tiene nada para decir y es recurrente. No es así. Hay 1000 cosas más para hablar. Van a ver el videíto aislado con este mismo contenido que dije, para la gente que no le interesa la charlita, pasando en limpio todo lo que hablé. Van a ver cuando llegue la nueva unidad, es decir, llegó, y van a ver los videos que ustedes me manden. Yo, en Ruchi, no toco más el tema. Cuando algún amigo me pregunte qué opino, tengo contenido en el canal, míralo. Pero yo ya no los quiero mencionar más, porque bueno, si no parece que uno se ensaña o eso. ¿Con Pan Triste? Bueno, quizás Pan Triste no sabe ni que existo, nada. Pero mi sobrino me dio risa porque van a terminar los cachetazos. Y bueno, esto es así. Morirán inocentes, dijo yo. Nos vemos, gente. Hasta mañana.